Listo. Ahí se me va la mano. Compartir. Sí, sí. Quiero salir bien. Listo. Ya estamos. El audio está prendido. Sí. Listo. ¿Qué cosa? ¿Quieres que vaya pasando? Voy pasando si quieres. Para acá. Si quieren, la movemos para acá mejor, para el otro lado. Pongo ya. Exacto. Se ponen la compu ahí. Y yo me pongo de ese lado. Porque no lo van a ver. Buen día con todos. Somos del grupo D. Mi persona Andrés Macías, junto con mis compañeras Florencia Bone, Emilia García y Daniela Sáez, hemos preparado el siguiente taller de infecciones osteoarticulares. Dentro de los cuales los objetivos de este taller van a ser reconocer los signos y síntomas de una infección osteoarticular, proponer el abordaje inicial del manejo de estos pacientes, plantear diagnósticos diferenciales y estrategias de estudio y definir su conducta terapéutica. Bien, empezamos. Están ustedes en el consultorio número 3 de la Guardia Externa, son las 9 de la noche. El servicio de traumatología ya ha cerrado el consultorio 1, en el cual siempre están, y les llega una paciente femenina de 11 años de edad que les consulta por un dolor intenso en la escala 9 de 10 sobre EVA, continuo, que no irradia y justamente está en lo que es el muslo, la cadera y el glúteo derecho. ¿Qué les gustaría saber de esta paciente? Bueno, estuvo afebril durante toda la evolución. ¿Algo más? Contextura física, pródromos, síntomas asociados, Vamos por parte y contestamos las preguntas. Bueno, en cuanto al estado nutricional, impresiona bastante acorde, sin sobrepeso, obesidad. ¿Algo más que quisiera saber? El cervajo. ¿Qué? ¿Niega un traumatismo previo de intercurrencia? ¿Cuándo empezó el dolor? Hace 48 horas. Muy bien. ¿Cambió algo? Calmamos la mano, por favor, Mariana. ¿Tuvo algún cuadro viral previo en el último mes? No, cuadro viral previo como tal no lo menciona. ¿Vacunas? Marcela, damos la mano, por favor. ¿Vacunas? Me gustaría saber. Incompleta, faltaban las de los 11 años de edad. Vicky. ¿Se tira la puerta de entrada? Puerta de entrada, herida. Sí, ahora lo vamos a saber más adelante, pero tuvo una puerta de entrada, muy bien. ¿Alguien da más? Emily. Bueno, la paciente que llega con este dolor está en una posición antálgica, pero digamos no tiene limitación al movimiento. Afebril, no tuvo fiebre. ¿Flor? ¿El dolor siempre fue igual o fue aumentando? ¿Algún momento paró con aire? Continuo. Sin cambios en los últimos 48 horas. Una posición. Tiene una posición antáltica que justamente tiene lo que es flexión sobre el muslo sobre la cadera. Bien, gracias. ¿Tomó algo para el dolor? No, no estuvo tomando ningún tipo de analgésico. ¿Y a nivel de la zona? ¿Físico o mental? Primero estamos con antecedentes, no nos adelantemos. ¿Sí, Valeria? No, niega picaduras de insectos. Oriana, perdón. No, de impresión. Pero bueno, estamos en enfermedad actual, todavía no en el examen físico. ¿Qué les gustaría saber de datos en cuanto a la paciente? Mariana. No, ni antecedentes metodológicos de relevancia. Sin antecedentes de relevancia, recordemos que nadie totalmente es previamente sano, como la gente comentó, porque todos una vez tenido algún cuadro. ¿Alguien alguna otra pregunta más? No, no toma ningún tipo de medicación debe hacer. No, llega, digamos, algún tipo de ejercicio intenso. ¿Sí? No.
No. Vamos a ver. Seguimos. Bueno, como mencionamos, estuvo a febril durante toda la evolución, llega con una posición antálgica del mismo tiempo de evolución de las 48 horas, en la cual, como describimos, era la flexión del muslo sobre la cadera con una aducción y rotación externa. Y como muy bien Vicky preguntó, tuvimos un antecedente importante de que la paciente presentaba una lesión erosiva que fue tras una astilla de madera en la región pretibial de una semana atrás iniciado el cuadro. En cuanto a los antecedentes de nuestra paciente, personales niega antecedentes personales de relevancia, tiene menarca ausente. ¿Alguno quisiera proponer una idea por qué es importante este dato al interrogatorio de una paciente femenina de 11 años? O sea, la menarca, ¿sería de interés? Bien, Emilia, ¿quisieras decirlo? Perfecto, dolor abdominal de tipo ginecológico. Tenemos menarca ausente, las vacunas incompletas, estaban pendientes de las vacunas de los 11 años, tiene un seguimiento particular, bastante regular, el último fue hace un año, escolaridad sexto grado, deportes acudas, gimnasia estética 3 veces por semana, pero niega, digamos, que se haya desencadenado tras este tipo de actividad física y no posee mascotas. En tanto a los antecedentes familiares, niega de relevancia, convive con su madre y con su padre. ¿Qué esperarían encontrar al examen físico en esta paciente? Laura, fiebre y taquicardia. Región signo de flebosis, edema, eritema, limitación a la movilidad. Bien. ¿Algo más que se les ocurra de pronto? La lesión de la puerta de entrada, muy bien. Adenopatías o que esté intercurriendo con un proceso, digamos, en estos momentos. Perfecto. Bien. Muy bien. Partimos en cuanto de que siempre nuestro paciente, cuando nos acercamos una valoración, digamos, general de nuestra paciente, ¿te importaría en este caso una paciente? Perfecto. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? Bien. Es decir, como que buscando si tiene dolor a la articulación activa o pasiva de la extremidad. Ver otras articulaciones. Ver otras articulaciones. Muy bien. Abdominal. Bien. ¿Te gustaría en este caso, por qué el motivo buscar algo en abdominal, digamos? Clary, algo buscar en abdominal. Perfecto. Que podrían estar afectados. Muy bien. Continuamos. Bien, en nuestra paciente, bueno, tenía un peso de 35.5 kilos, estaba con una frecuencia cardíaca de 99, una frecuencia respiratoria de 21, saturaba 99% aire ambiente, estaba febril con una temperatura de 36.5 y tenía una TA de 107,59. Lucía en buen estado general, estaba vigil, activa, conectada, normohidratada, euneica, eucárdica, el abdomen sin particularidades. Presentaba dolor con limitación en los movimientos en la cadera derecha, sin signos de flebosis, y tenía la cicatriz de la lesión erosiva pretibial ipsilateral, además que también no presentaba ningún otro tipo de signos de flebosis. Bien. La impresión diagnóstica en este momento, ¿qué les parecería ser que tuviera nuestra paciente? Bien, Flor. Sinovitis transitoria. ¿Qué te haría pensar en eso, digamos? Estaba febril, el buen estado general, la falta de signos locales. Bien. ¿Alguien propone otro tipo de diagnóstico en nuestra paciente? Sí. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca respiratoria esperable para que haga? A mí 21, 29 suena como alto ya. Pero estoy pensando en el adulto, pero esto tiene 11 años, un adulto 14, es la frecuencia respiratoria esperable.
Claro, solamente está como entre 14 y 20 la frecuencia respiratoria y la cardíaca esperamos de que esté entre, ya, cuando tengamos taquicardia hasta más de 110 Sí, exactamente. entonces 70, 100 de cardíaca y 14 a Claro. 2, 24 de... Claro, y recordemos que también estaba con dolor, pues... Como que quizás es normal que más de 80 de dolor, porque cuando estás en taquicardia Sí. Bien, antiséptica. Bien, ¿qué estaría pensando en antiséptica? Puerta de entrada previa, el dolor y algo que tengas en contra para la antiséptica que podría ser. Febril. Bien, entonces tenemos febril transitoria, antiséptica, algún otro tipo de entidad que podamos estar pensando. Osteomielitis, ¿no? Bien. Tenemos bastante hincapié en lo que más que son infeccioso articular. ¿Algún otro tipo de patología que se nos aleje un poco sobre estos sistemas? ¿Sí? ¿Perdón? Distribuciones en adolescentes. ¿Y qué estaría perfecto? La paciente está con un peso que no está, digamos, con sobrepeso o obesidad. Bien. ¿Algo más que nos podría hacer pensar en esta paciente? Hay otra entidad infecciosa que también hay que pensarlo porque el dolor que tiene. Que una ecografía puede ser que no se vea. La fiesta física de Estela, Sí. Acceso de soda. Sí. Acceso Eso, perfecto. Sí, también antes de llegar a la Sí. Miocitis, sí. Bien. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales que nos planteamos tenemos los siguientes. Bueno, de causas infecciosas teníamos la celulitis, pero no había, digamos, como eritema, edema, tumefacción en la extremidad. Osteomielitis, artritis séptica, pero que si bien no eran como que el disparador por esto que ustedes mencionaban, el estado general, lo que era que estaba febril la paciente, la sinovitis transitoria de cara, que también puede ser un diagnóstico diferencial, digamos, por la frecuencia que se presentaba, y la miositis. Bien, que de pronto en la miositis lo que no tenemos a favor era que no tenemos un cuadro viral propiamente previo a esta intercurrencia que teníamos. Después, un poco, alejándonos más de toda esta etiología, tenemos pacientes de causa reumatológica como la IJ, el ESH, la púrpura de Sjögren-Helloff, que también está a veces pensar cuando nos viene una paciente, digamos, con un dolor articular, pero más que todo pensar siempre en causa reumatológica cuando el dolor es poliarticular. Bien, y faltaban, digamos, 4 signos o síntomas acompañantes como para pensar en causa reumatológica, que por ejemplo en la púrpura de Sjögren deberían ser lo que son las equimosis o los hematomas, en lo que es el ES, la fotofobia o el eritema malar, y en la IJ, si bien hay un patrón que puede ser monoarticular, usualmente lo que más se presenta es dolor poliarticular. Bien, después también siempre tener en cuenta de que dentro de los diagnósticos diferenciales, aparte de lo que puede ser más común o más frecuente, de pronto lo que es lo más grave, de lo que podrían ser causas oncológicas o vascular, la trombofibritis, dentro de las cuales están las neoplasias, pero no, digamos, tenía signos de tumefacción, eritema o calor en algún tipo de extremidad, y tampoco presentaba lo que eran signos o síntomas constitucionales en esta paciente, y el inicio agudo que nos alejaba un poco más de un cuadro neoplásico. Y muy bien también tenerlo en presente dentro de las causas traumatológicas, un traumatismo previo que sea el desencadenante del dolor y la limitación de la paciente. Si hubiese sido al lado derecho, también Bien, entonces, están en la guardia, les llegó esta paciente con este dolor afebril, con bastante limitación en este momento. ¿Qué conductas tomarían por guardia? Ecografía, interconsulta con traumatología, tenemos a ver, propone Anto. Un laboratorio, ¿qué pedirían en el laboratorio? Entonces, hemograma, química, reactantes de fase aguda, ¿qué reactantes pedirían? Bien. La broca no sale por guardia, entonces, ¿qué harían?
Bien, y mandarían a centrifugar de pronto y para que entre el diagnóstico. Bien. Algo más que harían, tenemos entonces laboratorio, interconsulta con traumatología, ecografía, química, tractantes de fase. Muy bien. Bien, entonces nos quedamos con laboratorio, la interconsulta con traumatología y la ecografía. ¿Alguien propone algún otro tipo de conducta en esta paciente? A mí me da duda pedir de un laboratorio teniendo en cuenta el paciente que nos llega, ¿no? O sea, en un principio no sé si bien lo tengo como diagnóstico diferencial, pero yo no estoy pensando en esta paciente que es una secretaria. Bien. Entonces, primero yo pediría la E. Pediría una Sí, ecografía. la Perfecto. No, ya Responde sé. a alguien, es como que ya te. Si te hagan eco, volvemos a subir y no le duele más. Entonces, hasta ahora vamos con esos tres estudios. ¿Algún otro tipo de conducta a medida de la paciente? Sí. No, Ah, pues. sí, es miércoles una ecografía. ¿La tiene del lado directo o atrás? ¿De qué? Bueno, sí, O sea, no hay ecografía de guardia. No hay ecografía de guardia, como dicen, cuando el paciente va al lado, sigue esperando la ecografía. ¿Le harían algo más? La placa. Una radiografía. Bien. O sea, es bastante específico, pero si tiene algo. Sí. Bueno. Se le solicitó laboratorio, hemocultivos por 2, una radiografía, ecografía y se hizo una interconsulta con traumatología. En el laboratorio, ¿qué esperarían encontrar de nuestra paciente? Leucocitosis, con ejeción a la izquierda, muy bien. Tractantes de fase aguda elevada. Perfecto. Química dentro de límites normales, dice lado por acá. ¿Y el coágulo? Debería estar alterado. Debería estar normal. Bien. En la radiografía esperarían encontrar algún tipo de hallazgo, como dijo acá Flavia. Bien. Perfecto, no encontraría si es aguda, como tal no deberían haber cambios radiológicos. ¿Y en la ecografía? Edema, bien. ¿Y algo más que podamos encontrar de fondo tal No vez? sé cómo escribirlo bien, pero a veces. Un aumento. Contenido de Bien. Bueno, en cuanto a los estudios, tenemos unos glóbulos blancos de 14.300 con una fórmula de 79-10-72, una hemoglobina de 13, hematocrito de 38,3, plaquetas de 359.000, un TP de 74, APTT de 34, urea de 16, glicemia de 109, ácido úrico de 2,6, creatinina de 0,44, calcio de 9,7, fósforo de 5,8, magnesio de 2, sodio de 140, potasio de 4,5, cloro de 102, PCR de 123,6 y una CPK de 15. ¿Alguien quisiera interpretar el laboratorio? Leucocitosis con predominio de neutrófilos. Aumento de tractantes de fase aguda, la PCR. Sí, las plaquetas me parece que están también, están hasta 150.000 a 450.000 los valores normales. Sí, bien. Y los hemocultivos que ingresaron, no tenemos lectura todavía. La radiografía sin alteraciones osteoarticulares y tenemos en la ecografía de cadera que reporta un músculo psoas ilíaco derecho
con área hipoecoica de 12 por 32 milímetros a nivel del tercio inferior. La impresión diagnóstica que tienen hasta el momento, ¿cuál sería? Bien. Bueno, tenemos de momento una osteomielitis y miositis de ilíaco derecho. La sospecha de impresión que tendríamos en estos momentos. Porque tuvimos un hallazgo, digamos, en el vernáculo. ¿Recuerdan algo de relevancia que teníamos? Si tiene una puerta de entrada y ahora la licencia ubica mucho más, ¿por qué no se queda? No tiene 48 horas de duración. Bueno, pero el bicho migró desde un lado al otro, ¿por qué ahí? Porque no se pierde. O sea, porque fue Y hace la batería. La realidad es que lo más probable es que un paciente con una PCR de 123 que le borra el cáncer de zona web, que algo de fiebre tenga, pero como dice algo capaz, no se dan cuenta. Lo que pasa mucho con los, esta tiene 11 años, pasa mucho con los adolescentes, que la alerta y la precaución en cuanto a la percepción de enfermedad es mucho más lenta que los niños más chiquititos. Un bebé de 1 año con dolor lo van a traer al toque, al adolescente por ahí tarda 48 horas, a veces tarda mucho más, como que el promedio de días de internación en pacientes infectados por el págino en adolescentes es uno de 5 días, y son los pacientes que muchas veces llegan directo para la terapia. O sea, tenemos mucha más frecuencia del paciente grave cuando llegan adolescentes que cuando llegan nenes más chiquitos. Y quizás tiene que ver con aunque uno no consulta tan rápido, o los chicos no lo cuentan, sobre todo cuando se mandaron una macana antes, pero son esperables, o cuando no quieren faltar al cumple, fiesta, evento del amigo, no cuentan lo que les pasa, y cuando lo cuentan, los padres suelen tardar más en consultar que con un nene más chiquitito. Quizás no se den cuenta que tenía fiebre. Es raro que con un 123 de PCR no haya tenido fiebre en algún momento. Es como el correlato de laboratorio de lo que pasa en la inflamación. Bien. ¿Lo internarían este paciente? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Pero la pregunta, o sea, si todavía no tenemos compromiso constatado, se puede hacer. No. Por ahora es una sospecha. ¿Alguna sospecha? Bien. Sí. Bueno, no digamos en conjunto con traumatología, y traumatología también la impresión diagnóstica era de que también había afectación osteoarticular, si bien... ¿En qué momento trauma se piensa eso? Al inicio, digamos, porque de hecho se interna en conjunto, digamos, con traumatología. Pero eso lo dicen antes o después de operarlo. Antes, inicia con esta sospecha, digamos. Ahora estamos en sospecha, no en diagnóstico. Claro. Bien, entonces, se interna, ¿iniciarían tratamiento con esta paciente? ¿Sí? ¿Con qué la cubriría? Está escrito por una frecuencia de enfermedad hay que cubrir el SAMR, y en los libros dice clindamicina, pero hay control para resistencia a clindamicina, o van a bien alcanzar una medicina. Bien. Muy bien. Bien. ¿Y alguna otra medida aparte del antibiótico? Recuerden que el manejo de la paciente. ¿Algo más le añadirían? Analgesia, muy bien. La paciente se interna en una sala de clínica, se inicia tratamiento antibiótico con vancomicina, 60 miligramos kilo día, y también inicia con tratamiento para el dolor, con morfina e ibuprofeno. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de ahora, la idea es hablar un poco de lo que es la definición, etiología y fisiopatología de las infecciones osteoarticulares. Tenemos por un lado la artritis séptica, que es la infección cuando compromete la articulación, la osteomielitis, que es el compromiso óseo de la cortical y medular. En cuanto a la osteomielitis, suele darse generalmente en huesos largos, como el fémur, el húmero y demás. Y obviamente pueden estar ambas entidades combinadas, que serían las osteoartritis.
cuando hay compromiso de ambas. En cuanto a los gérmenes y en cuanto un poco a la biología, bueno, pero en cuanto a la epidemiología, el 50% ocurre en menores de 5 años. También está relacionado un poco en cuanto a la etiología y los gérmenes que más frecuentemente nos afectan. Se debió que hay una mayor incidencia de los varones y un porcentaje del 30% aproximadamente tiene un antecedente traumático que está relacionado con este evento. La causa o el origen generalmente es por vía hematógena. Esta es la forma de transmisión más frecuente. Quizás haya una puerta de entrada que genera una bacteriemia y para ambas actividades termina generando la artritis séptica o la artritis. Y bueno, se dio que en países desarrollados esta incidencia en los países desarrollados tenemos una estadística. Para en cuanto a la ¿qué? Para sorpresa. En cuanto a la etiología, los gérmenes más frecuentes que afectan, que generan estas patologías son el Staphylo aureus, el Streptopiógenes y la Klebsiella guineana también. En cuanto a la Klebsiella, suele verse quizás más en menores de 3 años porque es un poco bacilogramo negativo que coloniza y son portadores muchas veces de faringe y por medio de esa vía a veces van a tener una infección de vías aéreas superiores, entonces terminan generando un poco a nivel óseo o a nivel articular. Y ahí por edades, quizás las que podemos pensar, pero el Staphylo aureus por lejos es el germen más frecuentemente olvidado. La siguiente. También parte de esto lo podemos asociar a distintas comorbilidades. Igual como concepto, suelen ser pacientes que no tienen antecedentes de relevancia, son pacientes que somos previamente sanos. De todas maneras, sí podemos pensar que si tuvieran, no sé, una infección respiratoria superior, como dije, que la va a tomar un poco más de relevancia, o la podemos pensar en pacientes con drepanocitosis, por ejemplo, la salmonela a veces puede generar osteomielitis. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta si son pacientes que son diabéticos, si se han sometido a hemodiálisis, en pacientes prematuros. Ahí tienen un poco como qué gérmenes podemos asociar o pensar según la comorbilidad del paciente. Pero como concepto suelen ser pacientes previamente sanos. Y la siguiente, en cuanto a la fisiopatología, hicimos este cuadrito como comparativo. Sí, cuando plantearon los neos, una etiología que no hay que olvidarse de pensar es sífilis. Yo voy a buscar una artritis en un neonato que va a ser cualquier sepsis neonatal entre bacterias y estáfilos, sobre todo estáfilos y luego vasculares, procedimientos y demás. En general estoy hablando de un neonato no tan sanito, la mayoría de esos están internados o debutan con un cuadro de sepsis, porque el neo no es que va a ser la bacteriemia transitoria y después va a impactar y después va a formar el pus, en general se pone séptico y yo encuentro, además de los hemoglobinos positivos, el foco clínico. Pero el que viene de la casa con dolor articular, con defección y demás, a lo mejor lo que tiene es una periostitis y además puede venir con fracturas patológicas por la periostitis sifilítica. Entonces el secundarismo sifilítico es una cosa a tener en cuenta. Si además tiene defamación, bastante divisor y se fue con guantes. También son habitadas. Entonces, siempre tengo que pensar en esa posibilidad. Bien. Bueno, y entonces en cuanto a la fisiopatología de estas dos entidades, como ya dije, en cuanto a ambas, la vía de transmisión más frecuente es la vía hematógena que viene de la bacteriemia, ¿no? También puede ser por una inoculación directa, pero es más infrecuente, fracturas, como heridas penetrantes directas y demás, mordeduras también están incluidas. En lo que es la artritis séptica, generalmente los gérmenes asientan en la sinovial, generan una liberación de citoquinas y eso genera el compromiso articular que después se va a manifestar en la clínica. Y sobre todo en estas articulaciones como caderas suelen generar mucho aumento de la presión interarticular en esos lugares. Se va destruyendo todo lo que es la matriz, el cartílago y demás, y bueno, terminan generando limitación a la movilidad. En cuanto a la osteomielitis, suelen invadir
las metástasis de los huesos largos, están muy vascularizadas, por eso generalmente afectan estos sitios, se asientan ahí por el flujo sanguíneo lento y empiezan a obstruir los vasos de las colonias de gérmenes. Pueden invadir la médula ósea y en menores de 18 meses a veces generan unas infecciones articulares porque existen los vasos transepifisarios que después involucionan a partir de los 18 meses. Entonces pueden generar, es como un poco más frecuente que se vea la osteoartritis en estos pacientes. Y en pacientes más grandes también se puede ver cuando las metástasis son intracapsulares o interarticulares, como es en el caso de la articulación de la cadera, en el caso de los y se pueden complicar con esto. Bueno, después hablando de la clínica de los pacientes, primero los tenemos que dividir según el tiempo de evolución en agudas cuando son la clínica menos de 14 días, subagudas a partir de 14 días, y después crónica varía según la bibliografía, a veces dice que es a partir del mes, en otra bibliografía dice que es a partir de los 3 meses. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a diferenciar dos grandes grupos, la artritis séptica por un lado, la osteomielitis por el otro. Tenemos mucha clínica que es compartida, pero hay algunas cosas que son específicas de cada uno. En cuanto a la artritis séptica, tenemos en cuenta que siempre, generalmente es oligoarticular, monoarticular, compromete principalmente lo que son las articulaciones de los miembros inferiores, como rodilla, tobillo, caderas, aunque también puede comprometer articulaciones como por ejemplo los hombros. Lo que vamos a ver es que los pacientes tienen un dolor intenso en el sitio de la articulación, pueden o no tener fiebre, y aparte van a tener una limitación dolorosa de los movimientos articulares. Cuando hay compromiso de las partes blandas adyacentes, lo que se ve es signos de flebosis asociados, como calor, edema, tumefacción en el sitio, pero cuando hablamos más que nada de articulaciones más profundas, como puede ser la cadera o los hombros, estos signos de flebosis no suelen aparecer y nos tenemos que guiar a la sospecha clínica más que nada por el dolor que siente el paciente, que está bien localizado en el sitio de la articulación. Aparte, estos pacientes generalmente adquieren una posición antálgica, por ejemplo, como teníamos en este paciente, que como hay mucha presión intraarticular, lo que se hace es tratar de descomprimir la articulación. Generalmente tienen una postura en flexión, abducción y rotación externa de la articulación. Gracias. Bueno, eso con respecto a lo que sería de la artritis séptica. Por otro lado, tenemos la osteomielitis, que la osteomielitis también suele ser una afectación monofocal, unifocal, que compromete también la metástasis de los huesos largos, principalmente de lo que son los miembros inferiores, tibia, fémur, también puede comprometer el húmero. Cuando hay partes blandas adyacentes también afectadas, también vamos a ver estos signos de flebosis como tumefacción, calor, edema. Y no siempre es unifocal, hay ciertos casos en los que puede ser afectación multifocal, como por ejemplo en los recién nacidos o en los pacientes más inmunodeprimidos. Con respecto a la clínica de estos pacientes, van a tener una clínica un poco más insidiosa de lo que es la artritis séptica, con un dolor que es localizado. Los pacientes refieren que les duele en tal punto específico, a diferencia de lo que sería la artritis séptica. En una y en otra patología van a tener rechazo al caminar, pueden tener cojera, cuando es más artritis séptica, esta limitación en los movimientos articulares. Después en los pacientes más chiquititos, en los recién nacidos o en lactantes, la clínica suele ser un poco más inespecífica, pueden tener pseudoparálisis, rechazo para gatear, rechazo en la alimentación, son pacientes que muchas veces están muy irritables, que pueden hasta terminar sépticos. Bueno, eso en cuanto a la clínica. Después, en cuanto al diagnóstico, como estuvimos hablando, es muy importante inicialmente una sospecha clínica, con un examen, con una anamnesis bien dirigida, un examen físico exhaustivo, y posteriormente nos podemos apoyar también en lo que son las pruebas complementarias. Dentro de las pruebas complementarias tenemos varias. En cuanto al laboratorio, como estuvimos hablando, lo más importante es hacer un hemograma y también parámetros de inflamación aguda. En el hemograma podemos ver la presencia de leucocitosis con desviación a la izquierda, que es lo más esperable,
pero también hay ciertos casos en los que no hay leucocitosis. Por ejemplo, se vio que en infecciones por Staphylococcus aureus pueden no generar leucocitosis, y lo que más altera es los parámetros de inflamación aguda, como por ejemplo la PCR. Después, también si tenemos pacientes que pueden estar con leucopenia, que obviamente es un factor de mal pronóstico. Entonces, nos ayuda un poco el hemograma, pero no es específico. Por otro lado, tenemos lo que son los parámetros de inflamación aguda. Los más utilizados son la eritrosegmentación y la PCR. Se vio que la procalcitonina no es como no tiene un gran beneficio comparado con lo que es eritro y PCR, por eso es que no se pide mucho. Lo que podemos hacer es comparar tanto la eritrosegmentación como la PCR. La PCR tiene una elevación mucho más rápida, se eleva entre las primeras 8 a 12 horas de lo que es el cuadro infeccioso, y suele descender también más rápidamente, más o menos a los 5 a 7 días ya desciende con un tratamiento médico efectivo antibiótico. En cambio, la eritrosegmentación tiene como un ascenso un poco más gradual, recién mínimo a las 48 horas, suele ascender hasta los 5 a 7 días, y posteriormente desciende con un tratamiento médico efectivo recién a las 3 a 4 semanas. Por otro lado, tenemos que hacer todo lo que son las imágenes complementarias, que las más utilizadas son radiografía y ecografía, son métodos fáciles, sencillos, de bajo costo, que no le generan mucha invasión al paciente, son los más utilizados en un principio, pero también podemos usar resonancia, tomografía, mamografía, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Por otro lado están los cultivos, en cuanto cuando sospechamos de una infección osteoarticular, tenemos que hacer hemocultivos por 2, que no siempre van a ser positivos, solamente son positivos en un 10 al 40% de los casos. Tenemos, por ejemplo, muchos chicos que tienen infecciones por Shigella quincai, que es este germen que se localiza o sea, cuando tenemos antecedentes de infecciones del tracto respiratorio superior, en nenes principalmente menores de 5 años, pero más chiquitos también, de menores de 2 años, que les hacemos hemocultivos y pueden ser negativos. Lo que pasa con esta bacteria es que tiene una fase bacteriémica muy cortita, entonces puede no rescatarse. Por otro lado, si sospechamos una artritis séptica, tenemos que hacer un análisis del núcleo articular, que puede ser por artrocentesis o por artrotomía, dependiendo. Que, bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es un citoquímico. En el citoquímico nos puede hacer una sospecha diagnóstica, por ejemplo, encontrar un recuento leucocitario aumentado, más de 50.000 células, con un 80% de polimorfonucleares y glucemia disminuida. Eso es como más sugestivo de una artritis séptica. Después, por otro lado, lo que hacemos también al líquido articular es la presencia, podemos hacer GRAM para detectar qué bacteria lo está produciendo, y también cultivos del líquido, ¿no? Que lo mismo que pasa con los hemocultivos, puede rescatarse o no. Entonces, para gérmenes específicos, por ejemplo, si estoy buscando Shigella quincai, podemos hacer PCR específica para ese germen, para encontrar. Después, por otro lado, tenemos también, en ciertos casos se puede hacer biopsia ósea cuando sospechamos una osteomielitis. No siempre se utiliza esto, sino que se deja porque no nos cambia mucho el pronóstico ni el tratamiento a realizar. Es un método más cruento, que necesitamos sedar al paciente, un equipo quirúrgico que lo realice, entonces no es lo más utilizado. Ahora, por último, para diferenciar un poquito lo que son los diagnósticos los métodos de imágenes, podemos hablar de los métodos más utilizados, como por ejemplo la radiografía del miembro afectado. La radiografía es muy buena en la osteomielitis, se suele pedir en un inicio. Lo que vamos a evidenciar, dentro de los primeros 14 días, la verdad es que no se ven cambios, pero están buenas realizarlas para hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías que puedan estar produciéndolo a la misma clínica, como fracturas o presencia de tumores. Después, más adelante, sí se van a empezar a ver imágenes osteolíticas con osteopenia, se puede ver elevación del periósteo,
y cuando la enfermedad se cronifica se pueden ver abscesos de Brody o secuestros, que son las complicaciones más tardías. Por otro lado, tenemos en la radiografía para la artritis séptica únicamente se va a ver el aumento del espacio articular y la afectación de las partes blandas adyacentes. En cuanto a la ecografía, es un método muy sensible, pero con baja especificidad para detectar lo que es una artritis séptica. ¿Por qué? Porque nos permite ver la presencia de líquido articular, pero obviamente eso no es patognomónico de una artritis séptica, sino que hay otras patologías que pueden producirlo, y la afectación de las partes blandas adyacentes. En cuanto a la osteomielitis, se puede usar la ecografía también para ver signos como colecciones, o la elevación del periósteo, o las complicaciones que puede producir. Después tenemos la resonancia. La resonancia es un método altamente sensible y específico para detectar lo que es una osteomielitis, pero no suele usar, se ven ya las afectaciones a los 3 a 5 días, entonces es muy bueno para la osteomielitis, pero no suele ser utilizado inicialmente porque es un método más costoso, menos disponible, muchas veces necesitamos llegar a los pacientes, entonces como que se deja únicamente para cuando tenemos a los pacientes, cuando sospechamos de una complicación o cuando no evolucionan bien con el tratamiento, o mismo estas cosas. Después, para la artritis séptica, la resonancia nos puede servir también cuando la ecografía no fue indicativa de una artritis séptica, entonces ahí sí podemos hacer una resonancia. Y por último, la tomografía no se suele usar mucho porque, comparada con la resonancia, se prefiere la resonancia en la que se puede visualizar más las afectaciones. Y por último, la gammagrafía también es otro método que se puede usar, que es muy bueno para detectar lo que es la osteomielitis, pero la usamos principalmente cuando pensamos, por ejemplo, en focos múltiples, como los recién nacidos, en los inmunodeprimidos. No, tampoco es específica porque se puede confundir también con otras patologías que dan lesiones líticas de los huesos, por ejemplo, fracturas, tumores o, no sé, presencia de infartos óseos. Bien, y después Ahí cuando estábamos hablando del tema de la biopsia y la anatomía patológica, siempre a la osteomielitis le vamos a pedir una biopsia, porque eso nos va a ayudar a diferenciar si es una osteomielitis aguda o crónica. En el caso de que sea aguda, como hay una reacción inflamatoria, primero van a llegar los plasmocitos, así que lo va a informar. En el caso de que sea crónica, generalmente dice ¿sí? Y hay otra patología que es muy frecuente en nuestro medio, pero a veces no la tenemos en cuenta, que la tuberculosis. de cómo es la anatomía patológica. No, tiene que tener bacilos. Ya, ¿Qué se ve? debería ser purulento con bacilos y con granulomas. Que resulta como, bueno, la osteomielitis como que no siempre se hace la reso, pero esto lo concepto que hasta que no tenés la reso no le puedes dar el sello. Exacto. Sospecho osteomielitis, pero con la reso. Exacto. Es que en medio volvamos como para atrás. Me llega el paciente y yo estoy pensando en una enfermedad musculoesquelética. Si viene con one finger pain, con dolor puntual y no tiene nada en parte plana, voy a pensar en foco óseo. Si viene con la rodilla inflamada o una articulación chiquitita, como pueden ser las interdigitales, el codo, esas que tienen poco piel y poco músculo rodeándolas, puedo ver algo en partes blandas. Si es una articulación mayor, como son las cinturas escapular y pélvica, no voy a ver nada desde afuera y lo que voy a tener es la limitación al movimiento. Y ahí pienso en una artritis. Después le voy a pedir el estudio de imagen. La placa corresponde y es para diagnóstico diferencial, no es para diagnóstico de la infección musculoesquelética. La eco me va a mostrar lo que son las partes blandas y el aumento del líquido articular. Entonces, si pienso en una miositis, porque la paciente que ustedes presentaron es una paciente rara, porque miositis del psoas es como dentro de las miositis de las raras, y da como una clínica que es recontra confusa. De hecho, lo que tiene el psoas
es que la clínica puede ser desde lumbalgia, porque le agarró al psoas proximal y entonces me la confundo con una pielonefritis. Puede ser el psoas un poco más intermedio y me lo estoy confundiendo con un abdomen agudo, o puede ser el psoas distal y la clínica similar a una artritis de cadera. Como es un músculo así de largo y depende de qué pedazo agarre, va a tener más o menos clínica, pero la miositis lo que tiene es como un dolor como más difuso, y la artritis tiene un dolor que tiene mucho que ver con la limitación al movimiento de esa articulación. Si yo estoy, y después de eso, después según mi sospecha diagnóstica, que la eco me va a mostrar más las partes blandas, lo que yo voy a hacer es, si la eco es patológica, ya avanzo, si la eco es normal, voy a buscar un estudio un poco más profundo, como puede ser el atomo, que se pide en abdomen, para ver apendicitis, plastrón, o absceso del psoas, o absceso renal, o le voy a pedir una reso, que es el mejor estudio para músculo-esqueléticas. Y después puede ser que me salté la reso, porque lo que voy a hacer es ir a abordar el líquido o el parénquima que yo pienso que es patológico. Entonces, si es una artritis séptica, lo que voy a hacer es ir a pinchar ese líquido y obtener una muestra para cultivo y análisis citoquímico de eso. Que si es rodilla o codo, me puedo arreglar con solo el líquido, pero con solo una función, pero si no voy a ir a hacer una toaleta. Nosotros, Sí, por cadera ser y paciente cadera. pediátrico, siempre lo hacemos anestesiado y en quirófano, y según cuán asqueroso viene el líquido, cuán purulento, pegajoso y abundante es, se convierte de función a toalete, que puede ser por artroscopía o a cielo abierto, en el momento. Ahora, si la articulación que estoy pensando es cadera, sí o sí va a toalete. Lo mismo si es hombro. Porque el hombro no muestra nada, pero junta una cantidad de líquido que puede ser más de medio litro de líquido metido adentro sin que el paciente esté manifestando clínicamente nada. Y en el momento que yo hago eso, por ejemplo, cadera, como fue esta paciente, en el momento que el traumatólogo hace eso, lo que va a hacer es ir a golpear groseramente el hueso. Y si ese hueso está firme y duro, no lo toca. Y si el hueso está friable, lo va a ir a puletear en ese momento. Por eso, la osteoartritis, la sospecha de que sea osteoartritis, una artritis de cadera, por ejemplo, la va a marcar el traumatólogo en el momento que está interviniendo al paciente. Porque yo en la placa no vi nada, la reso no había turno, y lo que tengo es una eco patológica, entonces se fija, es asqueroso y es muy turbulento el líquido, va a ir a golpear el hueso y según que genere dudas, lo va a ir a puletear. Pongamos otro escenario, no tiene nada en la articulación, pero tiene un one finger pain, tiene reactantes elevados, yo sospecho una osteogenitis, le hice una placa y era normal y estoy sospechando una aguda, voy a subir ese paciente a quirófano, le voy a hacer una punción, y si el material que viene es turbulento y no es que lo mando nada más para análisis, lo van a ir a cubetear, le van a hacer una ventana que es por lo menos un agujerito de 1 centímetro, se van a meter en el hueso a limpiar, y según el centro quirúrgico sea más o menos intervencionista, le va a dejar un drenaje laminar o no. Acá no lo hacen siempre, en el episalde se meten, cubetean todo, le meten una gasa en la médula del hueso y la dejan hacia afuera para que siga drenando material purulento. ¿Sí? Entonces es como bastante agresivo el procedimiento porque yo necesito ir a sacar material purulento. Y eso es lo que me va a ayudar con el diagnóstico, pero también me va a ayudar con el tratamiento porque tengo que haber limpiado todo el hueso. Si el paciente llega y no es una osteomelitis metafisaria, que es la osteomelitis típica del paciente pediátrico, y es una osteomelitis diafisaria, que es lo que yo tengo cuando esos pacientes que vienen como más avanzados en su evolución, y lo que tuvo fue celulitis, miositis, y después le afectó el hueso y está afectando más que solo el fragmentito de la metáfisis, ese paciente va a un curetaje que es grosero, que necesita más de una intervención y que se asocia muy probablemente a fracturas patológicas, a necesitar más de una intervención, y la cantidad de pus que se junta en ese hueso es enorme. Y es otro escenario, otro pronóstico, o sea, se va a complicar seguro. ¿Sí? Sí. Esta paciente tiene un poco de artritis, un poco de miositis, un poco de osteomelitis, entonces embarra un poco lo que es la estructura esquemática del diagnóstico clínico.
O sea, hay otros pacientes que se presentan más fáciles. Igual es verdad que los cuadros clínicos se superponen. Uno piensa en infección musculoesquelética, los bichos son más o menos los mismos, y después va a partir de ahí Y en la clínica cuán súper claro. agresivo es. Y pasar a los estudios de imágenes, la gamografía tiene muchas ventajas, tiene muchas desventajas también. El neo no se pide nunca, porque hipercapta en todos los huesos. Por más que el neo vaya a impactar en todos lados, como tiene un tejido metabólicamente muy activo, me da patológica en todos los huesitos y no saben qué es. De hecho, tenemos como bastante dificultad, o un poco lo charlamos con el especialista en centello, a quién se lo pedimos cuando los nenes son más chiquitos, 2, 3 años, muchas veces no le quieren hacer por el riesgo de sobrediagnosticar. Sí, está buenísimo cuando estamos buscando tendinitis múltiples, tanto para estáfilo como puede ser para botonera, que habrán visto varias osteomielitis. El rédito es menor cuando estamos hablando de tuberculosis, entonces cuando buscamos osteomielitis por vertebral, La biopsia es mejor. la gamografía, no, la rezo, porque a No, veces sí. no se va a intervenir una vértebra, pero la gamografía puede tener falsos negativos en tuberculosis porque los macrófagos no hipercaptan de la misma manera. Sí me sirve cuando hay necrosis ósea, entonces a veces me sirven verdes, o a veces uno lo que ve es todo el hueso inflamado y un área de no captación, y es el área de necrosis con la inflamación peri. Y la otra es que existen más de un tipo de gamografía, la que nosotros tenemos con tecnesio, pero existe una gamografía que es un poco más específica, que es la que está con leucocitos marcados, que no se hace acá, pero que a veces la pedimos afuera. Sobre todo post procedimiento, porque la gamografía va a ir a captar en cualquier tejido que yo fui a tocar. Entonces, si le biopsié el hueso, ya sé que de ahí en más esa gamografía me va a venir alterada en esa zona. Hasta glóbulos rojos marcados llegamos. Bien, y bueno, para seguir lo que decía Lau del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes se tienen que hospitalizar, más que nada para el manejo del dolor, el tratamiento antibiótico precoz, que es lo que va a determinar las comorbilidades o no del paciente, y drenaje y, digamos, aspirado, tratamiento quirúrgico del sitio involucrado. Hay que discernir un poco entre artritis séptica y osteomielitis. Las guías en general lo dividen a veces. En la artritis séptica lo más importante y lo primordial es el drenaje precoz de la articulación, junto con el tratamiento endovenoso también lo antes posible, completando al menos 2-3 semanas de tratamiento total de antibiótico. Ahora vemos cuando rotamos a oral y demás. Y en el caso de las articulaciones como la cadera y el hombro, como decía Lau, juntan demasiado líquido, quizás la clínica no es tan compatible con eso, pero justamente para eliminar el foco tenemos que drenarlos. Y siempre va con toma de material. Y en el caso de la osteomielitis, el principal tratamiento es la antibiótico-terapia endovenosa precoz, y también lo vamos a hacer el drenaje con el aspirado más que nada para cultivo y rescate microbiológico, pero no es algo que sí o sí tiene que suceder tan rápido como en la artritis séptica. Nos da un poquito más de tiempo. Salvo los casos como donde vemos ya signos radiológicos, ahí ya estamos más tarde y ahí tenemos que hacer un curetaje un poquito más amplio. Y el drenaje en la osteomielitis lo vamos a dejar para la osteomielitis crónica, cuando tenemos fracturas patológicas, en la necrosis ósea, en nenes más pequeños, y en los abscesos subperiósticos o cuando comprometemos la placa de crecimiento, el cartílago de crecimiento. Y a todos le damos tratamiento analgésico porque van a estar en grito de dolor o por lo menos alguna movilidad involucrada va a tener. Ahora, en cuanto al tratamiento antes eso. No, dale. Adelante. Ese es el algoritmo que ya vemos así, el libro Juan, creo que todos lo conocemos, pero es una de las posibilidades. Resume un poco cómo es el manejo de la osteomielitis y la artritis séptica con el algograma, los hemocultivos, las imágenes, obviamente la optimización para tratamiento endovenoso rápido. En el caso del libro de Juan se basa en las guías argentinas, que postdata son del 2012, así que hay como que tener eso en cuenta. Y el tratamiento inicial lo establece con clindamicina y
difiere, digamos, si tiene vacunación para hemófilos o no. Si tiene vacunación para hemófilos, el tratamiento con clínica solo, y en el caso que no lo tenga es clínica ceftriaxona, y también hace la distinción de que si sospecho Quinguela, tengo que agregarle a mi clínica ceftriaxona, como que vuelven el grupo. Ahora, con el tema de los hemocultivos, si yo tengo un rescate microbiológico positivo en hemocultivos, el tratamiento endovenoso me lo como estipula en al menos 10 días endovenoso antes de rotar la vía oral. En cambio, si son negativos, puede hacerse un ciclo corto endovenoso terminando por vía oral de 3 a 5 días. Dependiendo si es artritis séptica, luego 2 a 3 semanas totales, y si es osteomielitis, tengo que hacer 3 a 4 semanas totales. ¿Se entiende eso? Ahora, el tema es que para lo que es elección del tratamiento antibiótico, tenemos que tener en cuenta que en Argentina, o por lo menos nosotros acá, documentado tenemos que el más frecuente es el SAMR. Después le sigue el Piógenes y el neumococo, pero no contamos con bibliografía actualizada en Argentina sobre ni rescates ni tratamiento de sugerencia, así que es como que hay que ajustarlo un poco a lo que tenemos de rescate microbiológico de cada centro y la prevalencia local. Ahora, en cuanto a algunas guías, tenemos que aconsejar, bueno, el libro para aconseja ceftriaxona clínica, más o menos ceftriaxona, y hay otras guías que aconsejan ya directamente iniciar con vancomicina y agregar ceftriaxona, que es medio lo que hacemos acá igualmente, más que nada por la prevalencia del SAMR. Y sí, bueno, entonces no voy a preguntar nada porque pasamos a vía oral cuando el paciente está. Empírica inicial musculoesquelética, 30% de bacteriemia si fuera por estáfilo, así que vancomicina siempre y después vemos qué hacemos, porque la resistencia linda está como por el 30%. Exacto. Y Quinguela, hemófilos, neumo, nos podemos arreglar con antisuro. Exacto. Entonces, no es una mala opción porque Quinguela queda cubierto con ampicilina. Si no tiene cobertura con hemófilos hay que ponerla, y si estamos pensando que puede ser un neumococo con ampi también está cubierto, así que el chiquitito, si es un neo, ahí cuando se fracciona a banco, si no podríamos poner ampicilo a banco, si es más grande y solo cubrimos estáfilo estrepto, a partir de los 5 años podemos usar solo vancomicina y después ajustarnos a evolución y rescate. Exacto. Y tenemos que tener en cuenta que para rotar a la vía oral se tienen que dar ciertas condiciones, que es afebril 48 horas, que no tenga patógenos virulentos como el SAMR, así que si el SAMR no califica, que mejorían los parámetros clínicos y parámetros de laboratorio. Y en cuanto al dosaje de vancocinemia, no está aconsejado, hay un disenso en su uso, no hay guías pediátricas sobre el uso de la vancocinemia porque básicamente no está demostrado dosis-efecto, sino que, o sea, dosaje-efecto, entonces se lo reserva más para pacientes que tienen injuria renal, un fármaco como la vanco que tiene efecto adverso sobre el riñón lo podría afectar, o en aquellos que su injuria renal de base, o que con dosis altas podrían generar injuria renal. Y por último, nuestra paciente, bueno, en un par de las guías, después se las paso si quieren, las complicaciones que podemos tener son, dentro de las locales, pueden ser, gracias por ir pasando, yo me voy a quedar de espalda. Pueden ser el absceso superióstico, las fracturas patológicas, pueden hacer trombosis venosas profundas del sitio perilesional, miositis, y se puede convertir en una extender a la ventilación. Dentro de las sistémicas, sepsis, TEP, y lo importante que tenemos en nuestro medio, enfermedad invasiva por SAMR, que está cada vez más frecuente, y de las complicaciones tenemos que tener en cuenta la alteración en la movilidad de nuestro paciente, detención del crecimiento del miembro si es que hubo fracturas patológicas o compromiso del cartílago de crecimiento, dolor crónico, se puede cronificar la infección, o sea, hacer artritis o osteomielitis crónica, y la necrosis. Ahora. Sí, Bueno. No, ¿Desde cuándo contamos el tratamiento efectivo? desde la negativización de los cultivos.
Se hizo por eso. Y si se hizo toilet, el día 0 donde la toilet vino negativa. Perdón, el por 2 no me sirve a mí. Y bueno, en cuanto al pronóstico, en general tienen un curso benigno, solo un 5%, o por lo menos lo que tenemos documentado, solo un 5% tiene recaídas y están más asociados a pacientes con mala adherencia al tratamiento, con retardo en el diagnóstico y pacientes más pequeños. Por eso es importante que a la primera sospecha de hepatitis internarnos y ponernos antibiótico rápido endovenoso por la disgregación que tenemos en esta parte del cuerpo. Y a estos pacientes se los sigue 1 o 2 años, no solo con clínico y traumatólogo, acordarnos de kinesio también, que les va a ayudar a mejorar y restablecer su función osteoarticular. Y creo que después ya sigue nuestro paciente, que a nuestro paciente ya está. Ya hablamos de todo lo que Así que sigue, ya lo hablamos. Velocidad justi, tal vez 5 minutos, bien. ¿Dudas, comentarios, chimentos? Ya que conocen a Coscarín. O sea, más de 5 años con vancomicina o prencomicina. Sí, Inguel aumenta muchísimo en el menor de 5 años y si ven bibliografía de otros países es el primer germen en artritis séptica. No en osteoartritis, pero sí en artritis séptica, así que hay que cubrirlo siempre en el preescolar. No escucho la respuesta. La verdad,